Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a aprender a localizar y a dar un masaje en un punto de acupuntura específico para tratar el dolor de hombro. El hombro sabemos que está localizado en la parte superior de nuestro cuerpo, en lo que es la cintura escapular. El hombro no es una articulación única, sino que es un conjunto funcional que va a unir lo que es el miembro superior con la caja torácica. Va a unir lo que son nuestros brazos con la parte del tórax. Por lo tanto, es un conjunto de articulaciones, y este conjunto de articulaciones que forman la gran articulación del hombro son la articulación acromio-humeral, que une lo que es el acromion con el húmero, la articulación acromioclavicular, que va a unir el acromion con la clavícula, la articulación esternoclavicular, que va a unir el esternón con la clavícula, la articulación escápulo torácica, que va a unir la parte de la escápula con la parte torácica, y la articulación glenohumeral, que va a unir la cavidad glenoidea junto al húmero. Estas son las 5 articulaciones que van a formar la gran articulación del hombro. Vamos a ver ahora anatómicamente cómo está constituido el hombro. Vamos a ver qué huesos lo forman y cuál es el conjunto de músculos que podemos encontrar en esta zona. La articulación del hombro está constituida por 3 huesos: el húmero, la escápula y la clavícula. Desde esta visión anterior tenemos que destacar varias estructuras. En el húmero, el troquíter y el troquín. En la escápula, el acromion y la apófisis coracoide. Volvamos a ubicar la escápula y el húmero desde una visión posterior. Y aquí vamos a destacar la espina de la escápula y el acromion. Pasamos ahora a una visión posterior para el estudio de la musculatura. El redondo mayor, que se origina en el borde inferior de la escápula y se inserta por delante del troquíter. El redondo menor se origina en la escápula por encima del redondo mayor y se inserta en el troquíter. El infraespinoso se origina en la escápula por debajo de la espina en el borde interno y se inserta en el troquíter. El supraespinoso se origina en la escápula por encima de la espina y se inserta en el troquíter, pasando por debajo del acromion. El romboide mayor se origina desde la segunda a la quinta vértebra torácica y se inserta en el borde interno de la escápula. El romboide menor se origina desde la sexta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica y se inserta en el borde interno de la escápula por encima del romboide mayor. El elevador de la escápula se origina en las primeras 4 vértebras cervicales y se inserta en el ángulo superior de la escápula. El trapecio se origina desde la nuca hasta la vértebra dorsal número 12 y se inserta en clavícula, acromion y espina de la escápula. El deltoides se origina en clavícula, acromion y espina de la escápula y se inserta en la cara lateral del húmero. El dorsal ancho se origina en las 6 últimas vértebras torácicas y en la masa sacrolumbar y se inserta en el borde inferior de la escápula entre el troquín y el troquíter. Ahora veremos la musculatura desde una visión anterior, donde se puede observar el trapecio y el supraespinoso pasando por debajo del acromion. Ahora veremos el subescapular. Se origina en la parte anterior de la escápula y se inserta en el troquín. El bíceps braquial. Este tiene 2 porciones. Una se origina en la apófisis coracoide y la otra se origina en la escápula. Juntas se inserta en un tendón común en el radio, el coracobraquial. Se origina en la apófisis coracoides y se inserta en la parte lateral del húmero. El serrato anterior se origina en las primeras 9 costillas y se inserta en el borde medial de la escápula. El pectoral menor se origina desde la tercera hasta la quinta costilla y se inserta en la apófisis coracoides.
Y finalmente tenemos el pectoral mayor, que se origina en la clavícula y el esternón y se inserta en el troquín y el troquíter. Y finalizamos cubriendo todo el hombro con el deltoide. Quizás haya una zona de la cual hayas escuchado hablar muchísimas veces, es el manguito de rotadores. Este manguito de rotadores está formado por la inserción de 4 músculos, del redondo menor, del redondo mayor, del supraespinoso y del infraespinoso. Todos se insertan en lo que es, en alguna parte de lo que es la cabeza del húmero. Es una zona que cuando hay patologías de hombro duele muchísimo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ahora, más adelante, vamos a ver un punto específico para tratar este dolor de hombro y va a estar localizado en alguno de estos músculos. Vamos a ver ahora cuáles son los movimientos del hombro. Un hombro sano en abducción puede llegar hasta los 180 grados, es decir, cuando se lo abre y se lo gira hacia arriba, hasta los 180 grados. Y en aducción, es decir, cuando va hacia adentro, el rango estaría entre los 20 y los 40 grados. En cuanto a la flexión-extensión, un hombro sano en flexión más o menos llegaría a los 50 grados y en extensión estaría entre los 90 y los 180 grados. El movimiento de rotación externa y rotación interna. Un hombro sano tendría un movimiento de rotación externa entre los 70 y los 90 grados aproximadamente y un movimiento de rotación interna alrededor de los 70 grados. Claro, estos son los rangos de movimiento normal en un hombro sano, pero cuando el hombro está enfermo, cuando tiene alguna patología, todos estos movimientos se ven limitados. Vamos a ver ahora algunas de las patologías más comunes que podemos encontrar en esta zona. Bueno, primero va a haber patologías de los tejidos contráctiles. Aquí vamos a hablar de las tendinitis. Podemos tener tendinitis del supraespinoso, tendinitis del infraespinoso, tendinitis del infraescapular y tendinitis de la porción larga del bíceps braquial. También vamos a encontrarnos con patología de los tejidos pasivos. Podemos encontrarnos con bursitis subacromial, con capsulitis y podemos encontrarnos con esguince en la zona acromioclavicular. Otra patología también que podemos encontrar es la periartritis escápulo-humeral. Estas son las patologías más comunes que se pueden destacar de esta zona. Bueno, ya hemos hecho una revisión anatómica de los huesos que forman esta zona, de los músculos que están implicados. También hemos visto los movimientos normales que tiene el hombro. Hemos visto las patologías más comunes que podemos encontrarnos en ella. Y ahora vamos a verlo de forma energética, cómo está formada esta zona. Vamos a ver que por esta zona pasan 5 meridianos. Por la parte delantera va a pasar el meridiano de pericardio maestro corazón y el meridiano de pulmón. Por la zona lateral va a transcurrir o va a pasar el meridiano de intestino grueso y del triple recalentador, o también conocido como Sanjiao, y por la parte posterior va a pasar el meridiano de intestino delgado. El meridiano de intestino delgado va a ser un zigzag sobre la escápula y es aquí donde va a estar localizado este punto que quiero enseñar a darles un masaje para tratar el dolor de hombro, pero todo esto lo vamos a ver de forma práctica. Bueno, el primer meridiano que vamos a identificar en la zona de hombro va a ser el meridiano del maestro corazón. El meridiano del maestro corazón nace en el cuarto espacio intercostal. Aproximadamente a esta altura se encuentra el punto 1 de maestro corazón y de allí circula, recorre lo que es la parte anterior del hombro y de ahí continuarán el resto de puntos. El segundo meridiano que vamos a identificar es el meridiano de pulmón. El meridiano de pulmón nace a un chum por debajo de la fosa o del hueco que hay en la zona clavicular. Encontraríamos el punto 1 de pulmón a un chum por debajo de la fosa y el punto 2 de pulmón se encontraría a esa altura. Entonces marcaremos el recorrido del meridiano de pulmón
y luego continúa su recorrido por el brazo. Pero vemos que únicamente pasan 2 meridianos y que no tienen puntos directamente sobre la zona de hombro, pero estos meridianos en acupuntura podemos trabajarlo de forma distal. Vamos a continuar ahora viendo una vista lateral para identificar los otros 2 meridianos que siguen. Desde esta visión lateral, el primer meridiano que vamos a identificar es el meridiano de intestino grueso. Vamos a identificar el punto 15 de intestino grueso. Para ello vamos a pedir que haga una abducción, es decir, que levante el brazo, y vamos a identificar que va a haber 2 orificios, uno de este lado y el otro lo vamos a encontrar de este otro lado. El primer orificio que está en la zona más frontal es el punto 15 de intestino grueso y del otro lado va a ser el punto 14 del triple recalentador. Entonces, intestino grueso viene por esta zona y en la punta del deltoides, si hacemos una abducción, vamos a ver que justo aquí coincide la punta del deltoides, está el punto 14 de intestino grueso. Entonces tenemos el punto 14 de intestino grueso, 15 de intestino grueso y de este lado el punto 14 del triple recalentador. Vamos a marcar el meridiano. Y aquí ya podemos ver 2 puntos que tienen una influencia directa sobre el hombro. Inclusive el punto 14 de intestino grueso también tiene una influencia directa sobre el hombro porque es la punta del deltoide. Recordemos que el deltoide va a cubrir lo que es toda la zona del hombro. Vamos a ver ahora desde una visión posterior cuál es el meridiano que recorre la zona y cuáles son los puntos. Desde la visión posterior lo primero que vamos a identificar son las diferentes referencias anatómicas que hemos señalado anteriormente. Lo primero será la escápula. Vamos a identificar el borde inferior de la escápula que se encuentra a esta altura. El borde interno de la escápula vamos a dibujarla. Aquí tenemos la espina de la escápula, el borde externo de la escápula y esto sería la escápula. A través de toda esta zona va a ser un zigzag el meridiano de intestino delgado. Vamos a identificar los puntos que se encuentran en esta zona. El primer punto que vamos a identificar va a ser el punto 9 de intestino delgado, que se va a localizar justo aquí cuando termina el pliegue de la axila. El punto 10 de intestino delgado va a estar directamente hacia arriba, debajo de la espina de la escápula. El punto 11 va a estar en el medio de la escápula. Para identificarlo vamos a dividir la escápula por la mitad y en 3 partes iguales aproximadamente. Y el punto se va a localizar en el tercio superior, es decir, a esta altura más o menos está localizado el punto 11 de intestino delgado. El punto 12 de intestino delgado va a estar encima de la espina de la escápula y de ahí van a continuar hacia arriba. Vamos a marcar el recorrido del meridiano. Y aquí continúa hacia arriba con los demás puntos. Lo importante es aprender a localizar el punto 11 de intestino delgado. No sé si recuerdan cuando vimos al principio del vídeo que hablamos del manguito de rotadores, que se encuentra localizado en esta zona y es la inserción de 4 músculos: el redondo mayor, el redondo menor, el infraespinoso y el supraespinoso. Tenemos por encima de la escápula, por encima de la espina de la escápula, vamos a tener el supraespinoso. Toda esta zona
que se va a dirigir hacia aquí el músculo es el infraespinoso, y aquí abajo vamos a tener el redondo menor y el redondo mayor. Entonces, cuando hablamos de un punto específico para tratar todo lo que sea el dolor de hombro, siempre vamos a hablar del punto 11 de intestino delgado. Es el punto que vamos a dar un masaje para que tenga influencia sobre la zona del manguito de rotadores, que cuando hay patologías de hombro sabemos que duele muchísimo. Dando un masaje sobre este punto vamos a desbloquear, vamos a liberar toda la zona de hombro. Es un punto que duele bastante, así que hay que tener cuidado con la presión que se ejerce al realizar el masaje. Vamos a proceder a realizar el masaje y a ver cómo se hace. Para hacer el masaje lo vamos a hacer con el dedo pulgar. La mano la vamos a colocar en la parte del hombro y el dedo pulgar sobre el punto 11 de intestino delgado. Y lo vamos a hacer bilateralmente, de ambos lados. Y ahí vamos a comenzar a realizar pequeños círculos, ejerciendo una presión media, y a medida que el tiempo pasa, el masaje va avanzando, vamos a ir profundizando en la presión. Pero siempre vamos a tener cuidado, vamos a estar en permanente comunicación con la persona que le estamos haciendo el masaje, porque es un punto que suele doler muchísimo, así que le vamos preguntando si es demasiado el dolor o si no siente nada. Lo importante aquí es que no sienta un dolor muy profundo, porque si no sería todo lo contrario, el músculo se va a contraer, pero tampoco que sea un masaje superficial, sino que haya una presión justa, equilibrada y suficiente para que el músculo se vaya liberando toda la zona del manguito de rotadores. Este masaje lo vamos a hacer durante 5 a 10 minutos aproximadamente. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta? La presión que se va a ejercer en estos dos puntos, porque recuerdo que son dos puntos muy dolorosos, por lo tanto vamos a tener cuidado en la presión que ejercemos al hacer el masaje. Bueno, en el caso de que no haya nadie que nos haga el masaje y nosotros seamos los que estamos padeciendo el dolor de hombro, otra solución de masaje es coger una pequeña bola de tenis, y lo que vamos a hacer es colocarla en la parte de la escápula, a mitad aproximadamente de la escápula, y de allí vamos a comenzar a hacer un masaje en forma circular, muy suavemente, tirándonos hacia atrás, presionando hacia la pared, siempre teniendo en cuenta que el dolor no tiene que ser muy fuerte, tampoco no debe existir nada de dolor, sino que tenemos que sentir que estamos trabajando la zona. Durante 5 a 10 minutos trabajamos primero un punto y luego pasamos al otro lado, al otro punto. Es recomendable trabajar los dos puntos al mismo tiempo, por más que sea un solo hombro el que duela. Y continuamos trabajando, haciéndolo de forma circular, muy tranquilo, durante 5 a 10 minutos, teniendo en cuenta la presión, porque si ejercemos mucha presión, seguramente nos va a doler todo el brazo, inclusive hasta los dedos se puede irradiar el dolor. Por eso no es aconsejable hacer una presión muy profunda.